Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, en este tiempo de Cuaresma, su programa Levántate y Camina. En este 2019 es un año muy especial. No podemos seguir dejando que pase el tiempo, que el tiempo pase y seguimos siendo los mismos. Pero se vuelve la vida como pesada, como cansada, como perdón la expresión, como aburrida. Hay que dejar que Dios impacte nuestra vida. Hay que dejar que Dios nos cambie. Y hoy, con este programa, tengo una invitación especial para ti, hermano y hermana, que estás ahí escuchándonos detrás de la magia de la televisión, a través del internet. Fíjese, hay que confesarse. Y yo sé que cuando uno dice eso, es como un hormiguero, todo el mundo se levanta y dice, ¿por yo? ¿Y por qué yo? Bueno, hay que confesarse. Y uno pone un montón de prejuicios, un montón de mentiras que se nos han ido enseñando otra gente, y un montón de juicios distintos para resistirse a la confesión. Y la gente dice, no, pero el padre tiene más cara de pecador que yo. Y empieza la gente a decir un montón de cosas que no tienen sentido. A ver, vamos a hablarle hoy seriamente de la confesión. Quiero invitarle a usted a que abra el corazón, a que abra el oído, para que al final de este nuestro programa, usted sienta la voluntad, el deseo de levantarse, como dijo el hijo pródigo, e ir a su padre. Y su padre le va a perdonar y le va a abrazar con misericordia. Empecemos por el principio, el pecado. El pecado, queridos hermanos y hermanas, suena muy bueno y suena muy rico y a veces suena muy bien. Y todos, a mí me da un poco pena hablar de esto porque hablar del pecado es hablar de nuestra maldad, de lo malo que hemos hecho y de una cultura que incentiva, que anima, que nos tira, que nos lanza a hacer tantas cosas malas. Pero es que interesante, el pecado consiste en buscar ser feliz sin Dios. ¿Sí? Eso es, ¿lo escuchó bien? El pecado es la búsqueda propia, personal, de alcanzar la felicidad, pero rechazando el plan de Dios. Si usted lo piensa, y yo lo pienso desde mi vida, y me da pena en el corazón, cada vez que un pecado nos ha llevado a la tristeza. Haga el ejercicio, examine a dónde ha terminado ese pecado. El pecado siempre termina mal. Y el pecado siempre termina en la tristeza. Cuánto dolor, cuánto daño, cuánta maldad hemos hecho todos con el pecado. Por eso, para hablar de la confesión, primero hay que hablar de la maldad del pecado, de cómo el pecado nos hace daño y de cómo el pecado nos destruye la vida. Y cómo el Señor nos da la oportunidad, hermano y hermana, eso es la confesión, es la oportunidad de ser sanado, de ser reconciliado con Dios que es tu Padre, a través de Cristo el Señor. Por eso invito a ver a este hermano sacerdote, que en este video nos explica qué cosa es el pecado y el daño que el pecado hace a nuestra vida. Pongámosle mucha atención. Hola, esto es Voces SJ, soy Pedro Rodríguez Ponga y voy a hablar del pecado. Podemos decir que la palabra pecado en la actualidad no está en su mejor momento. Algunos la llevan a un extremo, pensando que todo lo bueno y divertido en la vida es pecado. Otros piensan que no es importante, llegando incluso a ridiculizarla. Y otros, quizás la mayoría, la desconocen, porque nadie se lo ha explicado o nunca se han parado a pensarlo. ¿Qué es entonces el pecado? El pecado consiste en no vivir como Dios quiere que vivamos. La tradición cristiana ha interpretado esta idea de muchas maneras. Una ruptura de la relación con Dios, un alejamiento, vivir de espaldas a Él. Para comprenderlo mejor, hemos de reconocer, antes de nada, que tenemos una relación con Dios. ¿Y en qué consiste esa relación? Fácil. Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Así de sencillo y así de profundo. Dios quiere que nosotros vivamos como hijos y tratemos a los demás como hermanos. La parábola del Evangelio que mejor expresa la relación con Dios la encontramos en el capítulo 15 de Lucas, donde narra la famosa historia del hijo pródigo. Todos sabemos cómo es, ¿no? Bueno, por si acaso, vamos a repasarla. Había una vez un padre con dos hijos. El hijo menor un día le pide la herencia a su padre y decide marcharse de casa. Después de haberse malgastado todo el dinero, cae en la cuenta de que vivía mejor en casa de su padre, aunque fuese como un sirviente más. Decide volver y su padre, que le estaba esperando, monta una fiesta para celebrarlo. El hijo mayor, en cambio, no se alegra,
porque siente que su padre no le reconoce su trabajo y su fidelidad hacia él. La pregunta es, ¿por qué el hijo pródigo decide marcharse de casa? La verdad es que no lo sabemos. Pero si pensamos un poco, es una experiencia que todos sentimos antes de alejarnos de Dios y por tanto de cometer un pecado. Que si yo soy muy importante, que si me merezco tal cosa, que si la gente no me valora, que si los demás tienen que estar a mi servicio. Pecamos cuando vivimos como si fuéramos el centro del universo. El pecado afecta a 3 áreas de nuestras vidas: a Dios, a los demás y a mí mismo. Que pecamos con los demás se ve con facilidad. Si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos de los demás. Por tanto, ser hermano de alguien nos compromete. Pero ¿cuántas veces no tratamos a los demás como si fueran nuestros hermanos? No les tratamos como hermanos cuando les utilizamos para nuestro beneficio, o cuando nos fijamos solo en lo malo, o cuando dejamos de hacer el bien que podríamos haber hecho para ayudarles. Ofender al hermano, puesto que es hijo de Dios, supone ofender a Dios, y esa ofensa es otra manera de comprender el pecado. Pero, ¿y si no hago daño a nadie? Piénsalo bien, ¿de verdad existe alguna forma de alejarse de Dios que no te haga daño a ti mismo? Aquí hemos de recuperar la idea de ser hijo de Dios y del pecado como lejanía de Él, como veíamos en el hijo pródigo. En la parábola vemos que el hijo menor tiene 2 opciones: vivir en casa de su padre, rodeado de buena comida y de personas queridas sin que le falte de nada, o reclamar la herencia y marcharse, como finalmente hará. Esta es una gran imagen para comprender nuestra libertad frente al pecado. Podemos vivir en casa rodeados de personas o a la intemperie, donde terminamos siempre rodeados de cerdos. En definitiva, pecar supone renunciar a lo más importante que Jesús vino a decirnos, que somos hijos de Dios. Renunciando a vivir como hijos, nos convertimos en pequeños dioses, que tarde o temprano acabamos haciendo daño a los demás y, por supuesto, a nosotros mismos. La suerte es que a pesar de que nosotros nos alejamos de Él, Él siempre está a la espera de que reconozcamos que nos hemos alejado para ofrecernos su perdón, como hizo con el hijo pródigo a través del sacramento de la reconciliación. Queridos hermanos, después de haber ahondado en el pecado, ¿verdad? Que no es bonito hablar de esto, porque uno como que quiere esconderse del mal que ha hecho. A uno le da como un poco de vergüenza, ¿verdad? A mí me da vergüenza. Y claro que sí, pero el Señor nos hace una oferta nueva, como ya hemos escuchado en el video, de salvación. Y Jesús muere en la cruz para que con su sangre sea borrado nuestro pecado. ¡Qué hermoso! Por eso es que ahora quiero invitarles a escuchar un texto bíblico, porque de repente usted se pregunta, bueno, ¿y en la Biblia dónde dice que hay que confesarse? ¿Y en la Biblia por qué? ¿Y por qué en la Iglesia Católica hay que confesarse? Bueno, vamos a leer un texto bíblico hermoso. Vean qué interesante. Es el capítulo 20 de Juan, del versículo 19 al versículo 23. Apúntelo. 20 de Juan, de San Juan, capítulo 19 al versículo 20. Pónganle mucha atención. Aquel mismo domingo, por la tarde, estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y Jesús dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Y añadió: como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, atención, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retenga, Dios se los retendrá. Palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, la confesión de los pecados era una confesión pública, tenía distintas maneras de hacerse. La ceniza, de la que hemos hablado ya la semana anterior, era el signo, era uno de los signos de manifestar nuestra confesión de pecado, los pecados que habíamos hecho. Bueno, en la Iglesia Católica, desde hace más de 2000 años, venimos haciendo el ejercicio del sacramento de la reconciliación. ¿Dónde nace el sacramento de la reconciliación? De esta palabra que hemos escuchado. Usted lo ha leído. Hay gente que dice, no, en la Biblia no dice, o no lo hemos leído. Ahí está, Juan 20, del 19 en adelante. Jesús se aparece a los discípulos resucitados. Y le dice, la paz del Señor esté con ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió a mí,
yo los envío a ustedes. Recuerden que esto es muy importante. Nosotros somos apóstoles, somos enviados por el Señor. ¿A quién envía el Señor? A los apóstoles. ¿Y para qué los envía? Ya lo hemos escuchado al principio de los evangelios. Para perdonar los pecados, para sanar a los enfermos, para sacar a los demonios. Es decir, para erradicar el pecado del mundo. Y vean qué interesante, ¿no? Dice, reciban el Espíritu Santo y con ese Espíritu que ustedes tienen, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quien no se los perdonen, no les quedan perdonados. Jesús mismo le concede a sus apóstoles el poder de perdonar o retener pecados en su nombre. Entonces, que quede claro algo. ¿Quién perdona? Perdona solo Dios. Dios es el único que perdona. Lo hace a través de Jesús, quien le ha dado a través del Espíritu Santo ese poder a su iglesia, a sus apóstoles, a los 12. En la Iglesia Católica, los sucesores de los 12 apóstoles son el Papa y los obispos. Y con ellos los presbíteros, quienes ejercemos como ministros, simplemente como servidores de ese sacramento. Por eso, tenga presente algo. Jesús ha instituido el sacramento de la penitencia o la reconciliación. Y la iglesia, a través de estos 2000 años, fielmente esta palabra que hemos escuchado, lo ha venido ejercitando de distintas maneras, de distintas formas, pero en esencia lo mismo. ¿En qué consiste confesarse? Es muy sencillo, ¿verdad? Primero, implica el deseo de conversión. Uno no puede ir a confesarse si no tiene ese deseo de cambiar, ese deseo de transformar. Ya el hecho mismo de levantarse e ir a hacer la fila y confesarse es una manifestación a Dios de nuestro deseo de convertirnos. Por eso, vean qué hermoso. Cuando la iglesia, como hemos escuchado hoy, empieza a desarrollarse, estamos hablando más de 2000 años, los apóstoles lo tienen claro. Somos ministros de la reconciliación. San Pablo va a insistir en que hay que mostrar la debilidad, ¿verdad? Eso es como un veneno que hay que sacar de adentro y soltarlo. Por eso es que para nosotros en la iglesia el sacramento de la reconciliación es fundamental. El presbítero, ministro de la reconciliación, escucha con atención al penitente. Escuche bien esto. No puede revelar absolutamente nada de la materia, del asunto que se trate en la confesión, porque es un asunto sagrado, es un asunto entre usted y Dios, en el que el sacerdote simplemente es uno que ayuda, que colabora, que nos ayuda a encontrar la misericordia de Dios. Gracias a Dios han pasado aquellos tiempos en que la gente nos tenía miedo, en que la gente llegaba con susto. Qué pena, ¿no? A mí me da pena que la gente me tenga miedo cuando se va a confesarse. Tiene que llegar como el hijo pródigo. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Voy a ir a mi padre me va a perdonar los pecados. ¿Se acuerdan la actitud del padre? Corre a su hijo, lo abraza, lo cuida, lo sana, lo levanta, lo limpia, le cambia la ropa, le pone un anillo. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros acompañamos a la persona que quiere cambiar de vida. La acompañamos para que Cristo, el Señor, le perdone su pecado. No es el sacerdote. Nosotros no tenemos esa fuerza. Dios nos dio ese envío, nos dio esa autoridad que no es nuestra. Nosotros somos simples administradores de la gracia maravillosa y misericordiosa de Dios. Por eso, el primer obstáculo que hay que vencer para confesarse es vencer la vergüenza. Ay, padre, qué vergüenza era confesarse con usted. Ese sacerdote no tiene poder para confesar. Lo hemos escuchado. El Señor le transmitió, le comunicó este poder a los apóstoles. Y la iglesia apostólica, la iglesia católica que viene de los apóstoles, desde Jesucristo. Nosotros somos una iglesia de 20 años, de 40, 50 años. Venimos de Jesucristo, de hace más de 2000 años. Y seguimos haciendo lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. Perdonar a los que se acercan su pecado. Por eso, no tenga reparo. Quítese la vergüenza, quítese la máscara y vaya a confesarse esta cuaresma. Descubra la presencia fuerte del Señor. Bueno, ¿cómo es la confesión? Primero, tranquilidad.
respire profundo, esté tranquilo, no se ponga nervioso, el padre no va a sacar la faja y no, tranquilo, eso no existe, eso no es cierto, eso es puro cuento. El primer paso para la confesión es el examen de conciencia. Es necesario, antes de ir a confesarse, hacer un examen de conciencia. ¿Qué es un examen de conciencia? Un examen, usted ha hecho un examen. Es revisarse en qué me he ofendido yo, en qué he ofendido a los hermanos y a la creación, dice Papa Francisco, y en qué he ofendido a Dios. Uno hace un buen examen de conciencia, ¿verdad? Hace su lista de pecados, su lista de pecados. Segundo, uno siente dolor del pecado que ha cometido. Claro que sí. Yo le he hecho mal a fulano, le he hecho mal a sultano, me he hecho mal a mí, le he hecho mal a Dios. ¿Verdad? El examen de conciencia nos pone de frente a nuestra fragilidad, a nuestra debilidad. He hecho mal. Es el segundo paso, dolor de los pecados. Tercer paso, el propósito de enmienda. ¿Verdad? Una vez que uno siente eso, dice, no, yo tengo que cambiar. ¿Verdad? El hijo pródigo estaba tirado en medio de los cerdos. Y dice, si me levanto, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. ¿Verdad? Ese deseo de cambiar. Y entonces usted se acerca a la confesión. El sacerdote lo saluda, el sacerdote lo invita en el nombre de Cristo a que usted suelte, a usted saque, usted confiese la maldad que ha cometido. Y después de un diálogo con el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote le impone una penitencia que ya vamos a explicar qué es. Quiero insistir en algo, que este sería el cuarto paso, decir o confesar nuestros pecados. A ver, escúcheme bien, hermano. Cuando uno se confiesa, uno no va a contar historias, uno no va a justificarse, uno no va a hablar de la esposa, de los hijos, del abuelo, del vecino, de los otros. Uno va a hablar de su pecado. Y uno le dice al sacerdote, me confieso que he ofendido a Dios, y dice la lista. Sin tratar de justificarse. Hay gente que le da mucha vuelta, ¿no? Y empieza, y empieza a dar vuelta, y no dice lo que está dentro. Ese es signo de la vergüenza. El signo de que el demonio nos encadena. Hay que soltar el pecado como un vómito, tirarlo afuera. Hay que decir, confesar el pecado que nos está haciendo daño, como el hijo pródigo. Y una vez que eso pasa, el sacerdote nos pone una penitencia. ¿Cuál es la penitencia? La penitencia es un ejercicio para ser más fuertes de frente a la tentación y poder sanar el pecado que tenemos, ¿verdad? Y el sacerdote nos va a decir en la confesión la absolución, que es hermosa, que el Dios de la misericordia nos perdona nuestro pecado. Hemos sido reconciliados con Dios. Vete en paz. Esta experiencia, hermanos, es una experiencia hermosa. No pierda la oportunidad en esta cuaresma de acercarse a la confesión. El Señor te está esperando. Vamos a ver un video animado que nos va a explicar lo hermoso, lo que ya hemos dicho en un video animado sobre la confesión. Ponle mucha atención. Cuando nos bautizan, se nos limpian todos los pecados. Pero después cometemos pecados y entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos pedir perdón a Dios. Solo Dios perdona los pecados. Podemos recibir su perdón rezando desde casa, pero los pecados más serios requieren una atención más seria. Dios nos ha dado un sitio donde curarnos. La Iglesia Católica. En parte nos curamos cuando vamos a misa. En la misa, en la iglesia, hay mucha gente que reza pidiendo misericordia a Dios. Pero el mejor modo de recibir la misericordia y el perdón de Dios es en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento ha cambiado de nombre a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero no importa cómo se llame, el objetivo es el mismo: recibir el perdón de Dios y reconciliarse con Él y con su Iglesia. Pero la reconciliación no empieza cuando tú te sientas con el sacerdote. Empieza antes, en tu corazón. Esto se llama arrepentimiento. Es cuando pasas un rato rezando, no solo pensando en qué has hecho mal, sino también en qué dejaste de hacer. Esto también se conoce como examen de conciencia. Ahora estás listo para ver al sacerdote. Esto se llama confesión. Empieza diciéndole cuánto tiempo hace que no te confiesas. Esto le ayudará para aconsejarte mejor tras contarle tus pecados. Después, cuéntale tus pecados.
Recuerda que es un momento entre tú y Dios y que el sacerdote está ayudándote. Sé claro con lo que dices, pero no te alargues contando historias. Una vez hayas acabado, el sacerdote te pedirá que hagas algo para demostrarle tu arrepentimiento a Dios. Esto es la penitencia. Puede que sea rezar algo, o quizá te sugiera que hagas algo. Cuando acabes, te pedirá que digas un acto de contrición. Es una oración para decir que sientes lo que has hecho. Puedes decir una más formal, o también puedes decir una más personal. Después viene la absolución. Aquí es donde entra el poder de Dios. Este es el milagro. Si de verdad te arrepientes de lo que has hecho, se te perdonarán todos tus pecados. Pero aún no ha terminado. La última parte del sacramento, conocida como cumplir la penitencia, que es cuando sales de la confesión, no solo perdonado, sino fortalecido, para vivir según Dios quiere, hacer tu penitencia y vivir una nueva vida con la ayuda de su gracia. Contrición, confesión, penitencia. No es solo decir nuestros pecados, es preparar nuestro corazón confesando lo que hemos hecho mal y volver al mundo llenos de la gracia de Dios, hasta que necesitemos volver y hacerlo otra vez. Los obispos sugieren que nos confesemos una vez al mes y la Iglesia lo requiere una vez al año. Recuerda, todo el mundo peca. Todos cometemos errores que nos alejan de una vida santa y perfecta. Solo Dios perdona. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, le dio a la Iglesia el sacramento de la confesión, para reconciliarnos con Dios y nuestra familia en la fe. Queridos hermanos, hemos visto la importancia de la confesión y ahora vamos a cerrar nuestro programa con una invitación especial de nuestro pastor, el Papa Francisco, sucesor de Pedro, que nos va a hablar sobre la importancia de confesarse. Como hemos dicho, acérquese a confesar, no tenga miedo, rompa con todos los esquemas y todos los prejuicios y venga, que le estamos esperando con los brazos abiertos para que Cristo, el Señor, le perdone y usted experimente el amor de un Dios que siempre está dispuesto a perdonar. Bendiciones. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento brota directamente del misterio pascual. Jesús, resucitado, se apareció a sus apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados quedarán perdonados. Así pues, el perdón de los pecados no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos purifica con la misericordia y la gracia del Padre. La confesión, que se realiza de forma personal y privada, no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente, es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno: ¿cuánto tiempo hace que no me confieso? Cada uno responda, le puede hacer bien. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una
paz verdadera. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los participantes en el curso internacional de animación misionera, así como a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a acercarse con frecuencia al sacramento de la penitencia, a confesarse y recibir así el abrazo de la infinita misericordia del Padre que nos está esperando para darnos un fuerte abrazo. Gracias. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.